Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la influencia de la era de la digitalización en salud mental. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. En esta ocasión tenemos dos grandísimos docentes que nos van a deleitar en breve en este nuevo seminario. Por un lado tenemos a Diana Kushner, ella es psicóloga clínica, especialista en adicciones, egresada de Antropología Social, cuenta con el magíster en psicoterapia post-racionalista de la Universidad de Santiago de Chile, con el postítulo en psicoterapia post post-traccionalista con el profesor Juan Baldi de Buenos Aires, Argentina. Ella es miembro de pleno derecho de la Sociedad Española de Patología Dual, coordinadora académica de la carrera técnico de prevención y rehabilitación de personas con dependencia de drogas, docente del diplomado en adicciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, fue directora de tratamiento del Centro Integrativo de Adicciones, de- es, bien dicho, desde el 2002 a la fecha. Es docente en programas de formación para médicos en psiquiatría de adultos de la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Mayor. Docente del magíster en psicoterapia post, post-traccionalista, lo digo bien, ahí después me corregí, de la Universidad de Santiago de Chile. Profesora en adicciones de la Facultad de Ciencias Médicas, ganadora del Premio Iberoamericano Reina Sofía contra las drogas de la versión iberoamericana del año 2002 y el Premio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el año 2012 por el libro Trabajar las emociones en los trastornos adictivos. Wow, wow. Tenemos también, por otro lado, a Humberto Guajardo. Él es médico cirujano, especialista en psiquiatría de adultos, psiquiatría infantil y adolescente, psicoterapeuta integrativo y postítulo en psicoterapia post-racionalista de Buenos Aires. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, ex director del posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Cuenta con el Premio Reina Sofía de España contra las drogas en el año 2002, el Premio CNCA por el libro Trabajar con las emociones en los trastornos adictivos en el 2012. Profesor destacado de la USACH en 1999, fue presidente de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, electo por unanimidad. Coautor de libros y manuales de psiquiatría infantil, adicciones y psicoterapia integrativa, creador de múltiples capítulos de libros y artículos científicos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como consultor asesor gubernamental de Ministerio de Salud, Senda, Sename, Exename y otras instituciones públicas en temas de salud mental. Director y docente de programas de especialidad de psiquiatría infantil, adolescencia en Universidad de Chile y Universidad de Santiago de Chile. Magíster en psicoterapia integrativa en la Universidad Adolfo Ibáñez, me parece que eso se repitió. Magíster en psicoterapia post-racionalista y diplomado en adicciones de la Universidad de Santiago de Chile. Así que hecha esta grandiosa bienvenida y presentación de ambos docentes, les dejo, les dejo con la sesión, es toda suya, estimados. Un tremendo gusto. Gracias, Muchas muchas gracias. gracias. Oye, Diana, antes de empezar, tú Dime, propusiste este título de la era de la digitalización y los cambios que se van produciendo en la salud mental, ¿cierto? ¿tú que sí? Bueno, estaba pensando que en los últimos 15 o 20 años, yo, bueno, y obviamente también tú, hemos tenido cambios epigenéticos importantes pues, en el área de la digitalización. Se nos ha pasado algo que ni nos habíamos acordado. Fíjate que yo me he acostumbrado a algo que hace 15 años no habría entendido de qué se trataba y mi sistema nervioso no estaba preparado para recibirlo. Hoy día, cuando me lo propusiste, yo estaba preparado y mi sistema nervioso lo acogió inmediatamente. Y fue cuando tú me dijiste el término webinar. Hace 15 años yo me habría quedado con un signo de interrogación que no habría entendido nada. Y ahora estoy asumiendo, Diana Kushner, que esto del webinar me lo propusiste y activaste mi cerebro con cambios
que ya estaban producidos en la medida que se había desarrollado en el tiempo mi cerebro de una manera distinta. Así que gracias por hacerme este clic y por haberme hecho entender que he tenido algunos cambios epigenéticos. Espero que te sigan gustando porque si no, no vas a estar enamorada de mí. Bien, buenas noches a todos. Para mí es un placer muy grande estar esta noche con ustedes, compartiendo realmente grandes inquietudes que nos han acompañado en el trabajo psicoterapéutico. Se darán cuenta que somos pareja, ya somos matrimonio hace 45 años y nos hemos dedicado fuertemente a la investigación, al trabajo, a la docencia, al compartir el conocimiento, a despertar inquietudes. Y en realidad este webinar y esta forma de plantearnos hoy día está llena de sorpresas, está llena de ambigüedades, está llena de una mirada muy innovadora de lo que son, lo que hemos definido llamar como pacientes. Y esta era tecnológica que nos viene invadiendo y ya es de alguna manera parte de la cotidianidad de la vida de nosotros, ha generado cambios absolutamente en nuestro cerebro, en nuestra vida, en nuestro funcionamiento, en nuestras relaciones y por sobre todo a nivel de la salud mental. Y la pregunta que sustenta un poco esta presentación de hoy día, ¿no es cierto? Eh, Apunta a por qué no cambia un paciente en psicoterapia hoy día, en esta era, ¿ya? Y es aquí cuando nos vemos en realidad enfrentados a que el ser humano no cambia, no tan solo porque el clínico no tenga las habilidades, no tenga las funciones, sino porque seguimos interviniendo desde paradigmas clásicos, donde la intervención más importante que tenemos los clínicos y hemos tenido ha sido el lenguaje. Y el lenguaje hoy tiene modificaciones que son impensadas. Por tanto, para que un lenguaje tenga estas modificaciones impensadas, quiere decir que pasó algo a nivel epistemológico en el cerebro de los seres humanos. Y hoy día nos Porque, tenemos que enfrentar a esta realidad. porque hasta hace un tiempo yo pensaba que yo podía hacer cambiar a un paciente en psicoterapia fácilmente, aplicando algunas nociones y algunas cosas que yo sabía y que estaban dentro de mi entender. Y sin embargo, resulta que me he dado cuenta de que con el tiempo muchos de los pacientes que yo pensaba que debían cambiar no cambiaban o no cambian. Entonces quiere decir con que ya no es que nosotros podamos hacer cosas determinadas para hacer cambiar un paciente, sino que hay cosas que van evolucionando y han ido evolucionando y hoy día tenemos otros modelos, tenemos otras técnicas que pueden permitirnos facilitar un cambio de un paciente en psicoterapia. Fíjense que desde los argumentos modernos con los que vamos nosotros a intervenir y estamos interviniendo, tenemos que entender que la palabra desde la era digital queda totalmente descorporalizada. Si alguien no entiende este término, es muy bueno que lo registren para que al final lo podamos conversar. Y la era digital, de alguna manera, en sí ha cambiado absolutamente la forma de cómo se construye el significado de la palabra. Y nosotros todos hoy día estamos acostumbrados a utilizar la palabra como el único medio, ya que tenemos para relacionarnos con el paciente. Y venimos todos, hemos estado formados en modelos rígidos, clásicos, tradicionales, donde la palabra y la cognición ha sido el medio. Y la era digital nos está jugando
una forma de enfrentarnos que ya la palabra no es suficiente. Vamos entonces a, de alguna manera, a tener una consideración muy válida. Hoy no tratamos solo síntomas, tratamos sistemas nerviosos configurados e influidos por entornos digitales. Eso me Y da susto, Diana. bueno, te puede dar y a muchos, ¿no es cierto? Le provoca hoy día una alerta que no hemos querido aceptar, no hemos querido de alguna manera decir, hey, cuidado, estamos enfrentados a cambios de cerebros que se están modificando. Todos los que estamos aquí hemos vivido cambios, ¿ya? A nivel genético, a nivel de la expresión de los genes, no a nivel del ADN, a nivel de la expresión de los genes, brutalmente enormes. Es que, Diana, me estás cambiando la realidad, porque resulta que antes yo pensaba que trataba con los síntomas de mis pacientes y ahora estamos trabajando con el sistema nervioso que está configurado, influido por entornos digitales. O sea, estamos moldeando un sistema nervioso y antes yo pensaba que era más fácil porque trabajaba con los síntomas nomás, pues ahora tengo un sistema nervioso en mis manos. Entonces, como psiquiatra, te tendrías que preguntar por qué diagnosticamos, por ejemplo, a tantos niños con un diagnóstico como TEA o como espectro autista o como del espectro Asperger. ¿Qué estamos haciendo en realidad con ese diagnóstico? ¿De qué nos sirve ese diagnóstico si no estamos entendiendo que esos niños están naciendo modificadamente? ¿Ya? ¿Por qué están naciendo modificados? Y es algo que todavía la ciencia no ha podido explicárselos. Avanzamos. Entonces, ¿qué pasa con los medios digitales y por qué nuestros pacientes no cambian? Porque estamos bajo un modelo clásico cognitivo-conductual, estamos bajo un modelo, ¿no es cierto?, humanista, estamos bajo un modelo muy rígido para poder entender, ¿no es cierto?, y comprender la sintomatología. Y los sistemas interactivos mediados por algoritmos que organizan la experiencia humana. Fíjense que nosotros ya no organizamos nuestra experiencia. Y si ustedes prestan atención, basta que un día en las plataformas de Internet ustedes pongan, eh, busco alimentos sanos para mi vida y se van a ver bombardeados en todos los sistemas digitales de información de alimentación. Por tanto, todo lo que nosotros hacemos es vivido, visto, controlado, regulado por los medios digitales. Y la experiencia humana modulando atención, emoción, memoria y construcción de significado. Fíjense que ya no es, qué interesante lo que aprendí hoy día. Es que esa información está organizando la experiencia individual de cada ser humano. Y nosotros hemos perdido la noción y por eso esta propuesta tan actual es, hey, cambiemos la forma de cómo estamos actuando con los pacientes y cómo estamos interviniendo si queremos que nuestros pacientes cambien. Vámonos al sistema nervioso del paciente, no nos detengamos en el lenguaje. Entonces, se configuran subjetividades en los medios digitales. La experiencia se vuelve recursiva. Yo influyo y soy influido. Los contenidos no aparecen al azar. Los medios digitales pertenecen a entornos ambientales en sentido epigenético. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Significa que el ambiente está modificando la expresión de los genes a nivel del sistema nervioso. Generan patrones repetidos de estimulación emocional. ¿Ya? Y de alguna manera estamos viendo que hay adolescentes, sobre todo, y adultos jóvenes, ¿no es cierto?, que hay una necesidad de la recompensa, una búsqueda de la aprobación, activan entonces circuitos de recompensa brutalmente. El estrés
y comparación social. Son fenómenos que hoy en los medios digitales están altamente activados. Pueden consolidar y complejizar la huella neuroafectiva. Cuando hablamos de huella neuroafectiva, y aquí tengo que detenerme y explicárselo, la huella neuroafectiva, los seres humanos, ya nacemos con un cerebro que trae solo el 20%. El 80% va a ser esta explosión del cerebro que va a estar principalmente formulada por el entorno y por los vínculos. Ese 80% ya va a desarrollar, en ese 80% se va a implementar una huella neuroafectiva, que es una condición biológica de funcionamiento en relación con el entorno, que me identifica como un individuo, ¿ya? O pasivo o hiperalerta. Entonces, desde la neurociencia afectiva, el síntoma ya no se entiende como un fenómeno aislado, sino como una expresión regulatoria del sistema nervioso. Pero ¿se dan cuenta ustedes lo que significa esto? Inclusive, aquí nos tenemos que alejar de las categorías diagnósticas, de los test de evaluación de personalidad, porque el síntoma entonces es una expresión regulatoria. Está regulando la organización neuroafectiva y psicobiológica del individuo. ¿Qué significa eso? Que en un momento este individuo perdió la capacidad de autorregularse por factores diversos, ajenos a él, que no pudo indexar y de alguna manera entonces el síntoma es un organizador. Por eso, Diana, que cuando hablamos de epigenética, lo que está mostrando la epigenética son cambios en la expresión de los genes. No es que se modifique el ADN, sino que la ¿No? forma en que se expresan los genes, y esto se ve afectado cada vez que se activa o desactiva la expresión de un gen. O sea, hay aquí un puente que se va generando entre la biología del ser humano y la experiencia que va viviendo. Es decir, la experiencia de las cosas que nos van sucediendo van generando cambios y van generando todo un proceso dinámico que hace que nosotros tengamos una expresión de nuestros genes sin que cambie nuestro ADN. Por eso los factores ambientales, ¿ya? Son determinantes para de alguna manera producir expresiones génicas o inhibir expresiones génicas. Como por ejemplo, podríamos, ¿no es cierto?, decir que un sujeto en una situación de vida extrema sobrevive, ¿ya? Esta sobrevivencia a una situación extrema no es porque tuvo recursos, sino porque en realidad hubo una expresión génica que le permitió la adaptación a este estado de riesgo tan alto. Entonces pensemos, hoy día vivimos en una sociedad que yo llamaría exacerbada de información, exacerbada de alerta, intoxicada de cortisol, donde los niños también lo viven, ¿ya? ¿Y, y qué estamos haciendo entonces como sociedad? Estamos aumentando la sintomatología para que estos individuos puedan sobrevivir, donde este sistema nervioso no tiene otro mecanismo para poder sobrevivir que es desarrollar un cuadro que a los ojos de los clínicos pareciera ser una enfermedad, a los ojos de la epigenesis o de la neurociencia es un organizador. O sea que los factores ambientales, entonces también, Diana, lo que van produciendo en nuestro ADN es una metilación
que va haciendo que nuestro sistema nervioso se rigidice frente a adaptarse a las nuevas situaciones o adaptarse a los cambios. De esta manera, nosotros, a través de nuestra experiencia y todas estas situaciones que van produciéndose en la era digital, vamos metilando nuestro sistema nervioso, el cual se hace más rígido a los cambios. Y por lo tanto, en psicoterapia, una de las cosas que hemos aprendido y que yo he aprendido de ti es que lo que buscamos es desmetilar el sistema nervioso, ¿no es cierto?, nuestra expresión génica, para que se haga más flexible y vaya incorporando las modificaciones y los cambios que se van produciendo. Entonces, adelantándonos a la clase, lo que tú acabas de resumir es por qué no cambia un paciente, porque no estamos interviniendo a nivel génico, ¿ya? Y para intervenir a nivel génico tenemos que tener el conocimiento de cómo esta era digital nos está de alguna manera presentando un paciente que con todas las metodologías clásicas de psicoterapia no sirven para la era de hoy. Haciendo un pequeño resumen, quisiera aportar algo importante. Fíjense que hoy el lenguaje, sobre todo que es el medio con el que trabajamos, tiene complicaciones que las llamaríamos complicaciones tecnológicas. ¿Y qué son estas tecnológicas? Estas complicaciones son en forma y en contenido. ¿Qué significa que sean en forma y en contenido? Por ejemplo, hay economía de lenguaje, economía de palabra, hay códigos simbólicos, hay de alguna manera los famosos memes, ¿ya? Y de alguna manera estos emoticones, estos memes, muchas veces están expresando algo que creemos entender, pero que no lo estamos entendiendo. Se habla más, pero con menos, de alguna manera, mensajes. Hay mayor palabra y hay menor mensaje. Hay un cambio entre la oralidad y la escritura. Tremendo, ¿ya? Hay un lenguaje fragmentado. Tenemos pensamiento inmediato. Estos son los pacientes que recibimos hoy día. Entonces, uno dice, ¿por qué no cambia el paciente? Porque yo como clínico no he entendido que la era digital está cambiando el cerebro de mis pacientes. Entonces, los entornos digitales, permiso que voy a correr esto porque no me permite, va. Los entornos digitales inducen a hiperactivación sináptica. El sistema nervioso está en alerta constante. Hay una disminución de la ventana de tolerancia. Hay patrones de atención fragmentada. Hay incapacidad de discriminación de lo posible de lo imaginario. Hoy día todo es posible en esta realidad digital. La ansiedad no es lo primordial, sino un sistema nervioso entrenado en condiciones de sobreestimulación y contingencia variable. Yo les Diana, pregunto, que lo conversemos después, ¿cuándo nos habíamos detenido a ver quién es el paciente en realidad en esta era? Y además una era que no es de 5 años, es una era que trae 20 años de intervención, lenta, progresiva y tremendamente invasiva. ¿Sí, Humberto? cuando tú dices que los entornos digitales inducen hiperactivación simpática, Sí. disminuyen la ventana de tolerancia, Hay etcétera, una etcétera, expresión génica nueva. exactamente, y se habla de un gen, que es el gen NR3C1, que trabaja con los receptores glucocorticoides que tienen que ver fundamentalmente con el sistema o con el eje hipotálamo-adrenal. Y esto involucra que justamente son las hormonas que tienen que ver con el cortisol, con el estrés, con la adrenalina. Y por lo tanto, esta hiperactivación simpática
digamos, que inducen los entornos digitales, tienen que ver con este gen, que de alguna manera está involucrado en esto que nosotros estamos viviendo y que hoy día ya se sabe que este gen se va a poder medir y va a ser alguna de las cosas que los clínicos y los psicólogos y los médicos van a poder medir a través de exámenes que van a buscar este gen. Por lo Ahora, tanto, sí, perdón, perdón. no, por lo tanto vamos a tener la posibilidad de estudiar y de darnos cuenta cómo se van produciendo o cómo nos llega un paciente que está con un tipo de gen activado con el cual nosotros vamos a poder trabajar. Y en esto yo te pregunto, como psiquiatra, ¿cuál es el nivel de medicación hoy día para tratar de controlar este cortisol elevado en los pacientes? Lo que pasa es que hoy día muchas de estas cosas, lo que vemos es simplemente el paciente está ansioso. Mm. Incluso hay una expresión que es muy popular en los pacientes. Hoy día justamente me tocó ver una chica joven, poco más de 20 años, y que me decía que tenía crisis de pánico, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes tendrán, yo creo que no debe haber nadie en esta presentación que no tenga pacientes que no se quejan de ansiedad y de crisis de pánico. Y por lo tanto, la tendencia que tenemos los psiquiatras cuando un psicólogo nos pregunta cómo manejamos esto, ¿no es cierto? ¿Cómo manejamos las crisis de pánico? Yo podría hacer una lista, ¿no es cierto?, de medicamentos que se pueden utilizar y se utilizan. Pero ¿qué estamos cambiando con los medicamentos? ¿Tenemos claridad hacia dónde van desde el punto de vista epigenético? ¿Qué estamos cambiando? ¿Estamos cambiando eh, la expresión génica? ¿Estamos cambiando las proteínas que influyen sobre el sistema nervioso, como es el caso del PBDNF? ¿O estamos de alguna manera mejorando, eh, estamos desmetilando al sistema nervioso para que pueda ser más flexible y aceptar nuestras informaciones e indicaciones? ¿O solamente lo que estamos haciendo es aplanar y bloquear al paciente para que no reaccione? Entonces, son muchas Interesante, preguntas que nos van surgiendo. interesante. O sea, yo te diría que dentro de este planteamiento y de estas inquietudes, a mí hay algo que en estos momentos me lleva a derrumbar la teoría de apego, ¿ya? Y quisiera compartir con ustedes, donde no hay investigaciones aún, ¿ya? Y por eso este webinar tiene una gran invitación a que estudiemos, ¿ya? Que investiguemos. ¿Qué pasa con un bebé que está en pleno desarrollo vincular, que tiene 6, 8 meses o un año, y resulta que maneja un instrumento digital muchas horas en el día? ¿Qué está pasando con el apego? ¿Qué tipo de apego está descrito? No, no está descrito. El apego tiene una intervención brutal, que inclusive hoy día hay investigaciones donde al bebé se le quita, ¿no es cierto? Un bebé de 10, 12 meses, se le quita el instrumento digital y llora, grita y se desespera. Entonces, ¿qué tipo de apego están teniendo estos niños hoy día? Es una interrogante y una invitación a todos. Trabajemos, ¿ya? Este webinar tenía invitación a muchos médicos, ¿ya? Como oncólogos, como pediatras, porque de verdad cuando ven un paciente, el interrogatorio es: esa enfermedad, ese síntoma, ¿es solo una degeneración o una manifestación solo biológica, o hay algo mucho más complejo en eso que no estamos atendiendo al paciente? Y les pongo el caso breve, porque no quiero salirme de la materia, de la invitación que tenemos hoy día. Una paciente que tiene una enfermedad inmunológica, sin descripción, sin diagnóstico, solo como enfermedad inmunológica. Y mi invitación a esta paciente fue: tratemos por qué
hiciste este síntoma. Busquemos por qué se expresó este síntoma. No naciste con una enfermedad inmunológica, la desarrollaste. Donde hoy día todo el tratamiento a las enfermedades inmunológicas es ensayo y error. Y creo que debemos ir mucho más allá de lo que hoy día la ciencia nos transmite como una evidencia, sin considerar que hay un sistema nervioso y estas expresiones génicas que cambian según el entorno que habitamos, según la alimentación, según el espacio de toxicidad que estamos expuestos. Entonces, necesitamos ir más allá, necesitamos ir a un entorno mucho más amplio que el sujeto como tal. Diana, es que esto que estás diciendo es muy, muy, muy importante, sobre todo en una paciente que tú me la contaste y que tiene que ver con desarrollar múltiples enfermedades que podrían ser catalogadas de inmunológicas, ¿ya? Claro, porque ella Eh, agrede su cuerpo por todos lados, ella agrede todo, su hígado, su corazón, su exactamente. corazón, su pulmón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestros pobres inmunólogos, no digo pobres porque es un decir solamente, pero en realidad yo creo que ellos no lo pasan bien porque no logran generar un tratamiento para las enfermedades autoinmunes que vaya en consonancia con lo que el paciente vive, lo que el paciente siente, lo que el paciente quiere, y por otra parte, poder bloquear la enfermedad inmunológica. Entonces, al final, el paciente termina recibiendo una gran cantidad de corticoides que le hacen aumentar de peso, que sí atenúan la autoinmunidad y el atacar a sus órganos en base a estos anticuerpos que él produce, pero que no van remediando el por qué se llegó a producir desde un punto de vista del sistema nervioso esta tendencia a que el sistema nervioso dispara solo y empieza a trabajar defendiendo al organismo contra algo que al final lo va destruyendo más. Bien, entonces, retomando un poco lo que tú hablabas hace un momento, a nivel epigenético, la plasticidad, la capacidad de modificar neuroquímicamente es dependiente del ambiente y del entorno digital. También influye en la regulación génica. Exposición crónica al mundo digital, estrés digital, comparación social, validación externa, ciclos dopaminérgicos rápidos, con fluctuaciones bruscas de las emociones. Se pueden ver alterados modificaciones génicas del estrés, alteraciones de la plasticidad neuronal y cambios en la reactivación del eje hipotalámico adrenal. Entonces, lo complejo se observa no solo en la activación fisiológica, sino en el significado subjetivo construido bajo estos modos digitales. ¿Quién es cada individuo? ¿Cómo se define a sí mismo? Entonces observamos nuevas formas de identidad o de personalidad desde lo más clásico. Validación externa cuantificada, temporalidad acelerada, narrativa fragmentada, lo que se define como ecosistemas de significado que moldean experiencia emocional y la autorreferencia del sujeto. Nuevos hallazgos. La era digital transforma la forma en que los síntomas se organizan, se expresan y se sostienen, es decir, modifica la fenomenología clínica. Entonces, hoy un paciente ya no solo estamos viendo salud mental, estamos viendo también problemas de salud física, como fenómenos mentales. El entorno digital no solo produce síntomas, los síntomas modifican el uso digital y ese uso retroalimenta los síntomas. Y yo les diría que hoy día mi mayor investigación está enfocada a recibir pacientes con sintomatología que no es mental y para investigar y trabajar con ellos
cuál es el origen y la necesidad de haber desarrollado este síntoma como un método autorregulador para poder seguir existiendo. Síntoma que no es silencioso, se traduce en un malestar evidente. La tecnología ha desarrollado, y esto lo podrán encontrar, yo lo puse porque es interesante que no estén ajenos a esto, a un fenómeno que se llama el Big Data. El Big Data son plataformas que analizan patrones, pero no individuos. Volvemos a los modelos clásicos que usó psicología de clasificar al individuo, ¿ya? Y de casi clasificarlo como si todos los individuos fuéramos iguales. Entonces yo me pregunto, ¿dónde quedó el respeto a la individualidad? ¿Dónde quedó el respeto a la diferencia? ¿Ya? Entonces esto es de volumen masivo, de datos integrados, datos biomédicos, datos clínicos, datos conductuales, datos digitales, sociales, que se incorporan en el Big Data, pero no incorpora patrones subjetivos, no identifica origen de los síntomas, no comprende el sentido del síntoma, no accede a la narrativa histórica vincular social. El modelo no entiende significado, solo detecta correlaciones. Cuidado porque esta es una gran oferta hoy día de la inteligencia artificial a usar el Big Data con nuestros pacientes. ¿Ya? Y esto no es más que obtener una ficha de evidencia tangible, pero nada subjetivo. Y esto va a entrar, ¿ya? En los modelos masivos de atención de salud comunitaria. Y tenemos que tener mucho cuidado porque volvemos a tener una clasificación como fue el DSM-5, ¿ya? Entonces, la psicoterapia contemporánea no interviene sobre síntomas, sino sobre sistemas neuroafectivos cuya organización ha sido moldeada por entornos digitales que impactan la regulación fisiológica, la expresión génica y la construcción subjetiva del self. Nuevo rol del clínico, y aquí estamos todos parados en esto. Clínicos, ya sea, llamo clínicos a médicos, trabajadores sociales, eh, terapeutas ocupacionales, etcétera. Todos somos clínicos cuando estamos frente a un paciente. No solo busca el origen del síntoma, sino corregula y es un organizador del sistema complejo. La psicoterapia como intervención sobre la relación entre subjetividad, biología y contexto. Ya no solo es cognición y emociones. Entonces, el síntoma es una solución para el paciente. ¡Qué tremenda solución! Ya sea mental, física, es una solución. Y o es una solución no intencional, ¿ya? Es una solución que viene de una complejidad, ¿ya? Organizacional. El sistema nervioso mantiene algo que es protector, organiza o anticipa el peligro. Mientras la memoria emocional no cambie, el síntoma es la mejor solución disponible. Y mis queridos alumnos, cuando hablamos de solución, cuando hablamos de emociones, no hablamos de categorías de emociones. Las emociones no tienen categorías. Aquí hay emociones que no están dentro de la literatura descritas como tales, pero hoy la neurociencia las incorpora, como es la desesperanza, ¿ya? Como tiene que ver, por ejemplo, con el desánimo, ¿ya? Tiene que ver de alguna manera con la incapacidad como emociones. Entonces ya no hay emociones primarias, secundarias o complejas. Hay una variabilidad brutal de emociones que están en la complejidad de la individualidad. El lenguaje no cambia por sí solo la experiencia y ese es el error que hemos tenido como clínicos. Creer que aconsejar, que guiar, que instruccionar es la terapia, falso. El paciente puede entender su problema, pero su sistema sigue codificado en registros no verbales. Por tanto, sigue estando mal el paciente y no cambia.
Si la terapia es solo en planos explicativos, no hay reconsolidación de la memoria. Por lo tanto, no hay cambios. El cambio profundo requiere algo muy específico. Activar memoria emocional, introducir experiencia contradictoria, permitir reconsolidación y no hay cambio profundo. Solo se expresa la regulación. Si no hay cambio profundo, perdón, solo se expresa una regulación temporal y esa regulación temporal puede engañar al clínico, creyendo que el paciente cambió o modificó. ¿Por qué no cambia un paciente entonces? No por resistencia, sino porque el síntoma está sostenido por una coherencia emocional implícita, inscrita en un sistema nervioso con limitaciones regulatorias, forzada por contextos actuales y no suficientemente reconfigurada mediante experiencia que permitan la reconsolidación de la memoria. Entonces, la formulación es: ¿qué mantiene coherente este patrón en este sistema? Nos hacemos una formulación de pregunta distinta, que el síntoma está siendo coherente al sistema. ¿Cuáles son los riesgos de formulaciones clásicas hasta ahora de las psicoterapias tradicionales? Inclusive yo diría en el área médica, ya me hubiera encantado que hubieran entrado los médicos hoy día. ¿Ya? En la objetivización del médico, de buscar la causa o buscar el origen de la enfermedad. El mayor riesgo clínico detectado bajo esta formulación es que el terapeuta crea que está interviniendo en el problema cuando en realidad no ha accedido al nivel donde el problema existe. Chicos, esta es una frase, diría yo, para el bronce. Y es aquí cuando las palabras tienen un sentido profundo. Si de alguna manera no accedemos al lugar donde el problema nace o existe o habita, todo lo que hagamos es transitorio. Entonces, la epigenética es el puente operativo para la psicoterapia. Funciona entre experiencia, sistema nervioso y cambio terapéutico. Un paciente no solo recuerda su historia, la expresa biológicamente. Y todo síntoma es la expresión de una historia biológicamente guardada. Bien, vamos entonces a, perdón, algo me pasó. Humberto, ¿tú me ves? Siempre, Es que no yo no desde me... la mañana hasta la noche. Gracias, es que yo no me veía, ahora me veo. Bien, queridos alumnos, eh, hemos querido terminar un poquito antes para dar el espacio a que compartamos, conversemos, de alguna manera dejemos abierto este espacio de invitación a ser todos unos investigadores y aportadores de esta nueva forma de entender a los pacientes. Y quedan los micrófonos abiertos para todas las preguntas que quieran hacer. Yerko levantó la manito. Necesitamos activar el micrófono. Vamos a pedir que nos activen los micrófonos, a ver si yo puedo activarlo desde aquí. Déjenme ver si lo puedo activar. No puedo. Acá estoy. Estaba Ahí ya silenciado, perdón. necesitamos activar el micrófono de Yerko. Si puedes ayudarnos, por favor. Claro que sí. Ayer. Ya, hola, ¿qué tal? Buenas noches primero. Agradecerles por la presentación, estuvo muy interesante, muy entretenida. Mi pregunta es para Humberto con respecto a los medicamentos. Yo le hice unas preguntas sobre qué cosas cambian cuando se actúan con medicamentos, cuando se interviene con medicamentos. Me gustaría que profundizara un poquito en eso, si es que existe, qué específicamente es lo que cambia cuando se actúa con medicamentos, porque en mi trabajo
siempre trabajo con pacientes que han estado medicadas o tienen muchos medicamentos, entonces me gustaría saber específicamente qué es lo que cambia con esos medicamentos en el sistema nervioso. Eso. ¿Qué profesión tienes, Cerco? Yo soy psicólogo, psicólogo. Ok, mira, hemos hablado de distintos mecanismos que van cambiando la expresión génica, ¿ya? Y por lo tanto, los medicamentos pueden ayudar si son bien utilizados y tenemos un concepto de lo que queremos hacer, eh, pueden ayudar a facilitar la flexibilidad del sistema nervioso, que el sistema nervioso quede más permeable a la información que va apareciendo en las sesiones clínicas, porque lo que va buscando el terapeuta, y si ustedes ven trabajar a Diana, eh, como yo la veo trabajar, porque yo no trabajo, yo la veo trabajar nomás, y eso nos da una estabilidad que ni te digo. Bueno, la verdad de las cosas es que los fármacos de alguna manera van ayudando, tienen algunos efectos. Por ejemplo, eh, uno de los mecanismos que describe la epigenética, ¿no es cierto?, es la metilación de algunos lugares del sistema nervioso. Bueno, hay fármacos que contribuyen a disminuir la metilación, porque con la metilación se produce que el sistema nervioso esté muy rígido y no se permite abrir, ¿no es cierto?, a otras explicaciones o a otras relaciones que se van estructurando dentro de la atención psicológica. Entonces, uno de los elementos que puede hacer que un psicólogo pueda correlacionarse con un psiquiatra es que veamos qué es lo que vamos a buscar. Si lo que vamos a buscar es que el psicólogo pueda trabajar generando nuevas relaciones y nuevas explicaciones que el paciente vaya descubriendo, eso requiere un sistema nervioso que no esté rígido. Y lo que se ha visto es que existen algunos medicamentos, que son los que tenemos hoy en día, que no solucionan el problema que tiene el paciente, sino que lo que van haciendo es flexibilizar y permiten que el sistema nervioso se haga más permeable a un trabajo psicoterapéutico. No solucionan el problema en sí, pero van haciendo más permeable al trabajo psicoterapéutico. También yo les hablaba, por ejemplo, de este gen, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cortisol. Bueno, existe hoy en día formas de medir este gen y que nos van a permitir que nosotros, con algunos medicamentos, vayamos logrando disminuir la respuesta al cortisol o la respuesta a esta expresión, digamos, de un gen, que de alguna manera es lo que nos pasa, que muchas veces el paciente nos dice que en la sesión está atrapado o que puede tener una crisis, ¿no es cierto?, de pánico, y que de alguna manera, si nosotros logramos entrar y trabajar con este gen, para lo cual hay que medirlo, hoy día ya se está disponiendo de exámenes que permiten leer este gen, vamos a poder usar medicamentos que faciliten o flexibilicen que el mecanismo hipotálamo adrenal esté mucho más controlado para que tú puedas trabajar como psicólogo con ese paciente y no tenga una crisis de pánico en la sesión. Yerko, también sabes que me gustaría incorporar algo que en la experiencia es muy importante. Uno como psicólogo, uno o como especialista, cualquier sea el área en que trabaja, también uno debe educar al paciente en el uso, por ejemplo, de vitaminas, el uso de una alimentación sana, ¿ya? Porque claramente, ¿ya? Metilación y desmetilación de los genes se va a producir también por formulaciones, en este caso, del complejo vitamínico B, ¿no es cierto? O también, ¿no es cierto?, de omega 3. Si nosotros en la alimentación no tenemos esa incorporación porque no la tenemos por distintas razones, ¿ya? La salud social, mental, política, tendría que estar suplementando eso también para ayudar
en mejor neuroplasticidad de nuestros pacientes, inclusive de nuestros niños. Pregúntense si nuestros niños No. están alimentados con Sí. vitamina E. No lo tienen. Por tanto, hay una rigidez a nivel de el cambio epigenético. Gracias, Yerko. Mucho. Vámonos con Sergio, que levantó la manito, y después Rodrigo. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se Sí, escucha? Sí. Sí, muy bien. Bueno, primero que todo agradecer, yo he participado en varias de estos webinars que han hecho ustedes y son súper interesantes todos, así que muchas gracias por compartir su conocimiento. Gracias a Quería ti. consultar, porque bueno, es muy, muy interesante lo que mencionan, pero obviamente no hemos visto, no hemos profundizado en cosas como la terapia, que no tampoco es la idea verlo, pero saber un poquito de qué va la terapia. O sea, ¿hay sesiones terapéuticas o ya no se tratan de sesiones? ¿Se tratan de sesiones que buscan cambiar hábitos más que nada, temas de alimentación y otros? Y si es así, porque como se mencionaba, asociado a la enfermedad autoinmune, eventualmente un psicólogo o algún otro especialista que se dedique al trabajo con genética podría tratar el lupus, podría tratar una artritis reumatoide, una esclerosis múltiple que tiene una Sí, base autoinmune, podría llegar a ese nivel. Y a ese finalmente, nivel. sí, es que por eso es tan interesante. Y finalmente, ¿qué evidencia hay de que eso en general funciona de esa forma? Muchas A gracias. ver, Rodrigo, mira, me encantaría poder mostrarte la intervención, pero claramente la intervención es parte de la formación del postítulo, ¿ya? Pero cosas interesantes, por ejemplo, que uno empieza a plantearse y a estudiar, y aquí es donde hay levantamiento de hipótesis, que son lo que uno aprende a hacer en este trabajo. La paciente que yo les cuento que tiene esta enfermedad inmune que está atacando su organismo en forma brutal, brutal, ¿ya? Han hecho todos los experimentos que ustedes se puedan imaginar, hasta le han sacado ganglios, ¿ya? Pero sin determinar qué tiene, solo la definición es una enfermedad autoinmune. Por tanto, mi desafío con ella fue plantearle y decirle, ¿sabe qué? Trabajemos para entender por qué se desarrolló este síntoma, ¿ya? Y en este trabajo, ya yo voy a poner una punta del iceberg porque no puedo poner toda la forma de trabajar. Partimos haciendo una exhaustiva revisión de qué está pasando en la vida de ella cuando aparece el síntoma. Con quién vive, qué está haciendo, qué hace, dónde va, con quién se relaciona, cómo es su vida afectiva. Una revisión exhaustiva. Entonces, eso es lo que en este modelo de psicoterapia se llama la contextualización del síntoma, ¿ya? Y la contextualización del síntoma significa pararse antes, y esto es diacrónico y sincrónico, lenguaje que es propio del postítulo, pararse antes del síntoma y pararse durante el síntoma, ¿ya? Empezamos la investigación porque aquí no hay que tener una especialización, hay que tener un cambio de criterio clínico, ¿ya? Aquí cambiamos el criterio de cómo vamos a entender al paciente. Aquí no vamos a ser instruccionales, educadores, en absoluto. Aquí lo primero que vamos a hacer es trabajar bajo fundamentos de hipótesis. Y mi pregunta con esta paciente fue, ¿por qué aparece este síntoma? Ella tenía una vida excelente, era una mujer, una profesional, etcétera, todo maravillosamente bien y de pronto, ¡fa! En esa etapa estamos hoy día, contextualizando el síntoma, ¿ya? Y en esa contextualización estamos tratando, y miren lo que yo hablo, estamos, no estoy, porque el trabajo es con el paciente. Estamos tratando de buscar el origen de qué estaba sucediendo en la vida de ella y qué de esos factores o todos en conjunto fueron tan perturbadores que metiló un gen que tiene que ver con una sintomatología.
no puedo extenderme más en el cómo siguen el proceso terapéutico. Pero saben, yo los invito al postítulo. Los invito porque de verdad en este postítulo me van a ver trabajar con ustedes. Tienen que haber voluntarios para intervenir, porque ustedes tienen que ver cómo se interviene. Y eso es esencial porque el trabajo de esta modalidad epigenética tiene que verse funcionar. Así que yo los invito en realidad, directamente los invito a vivir esta experiencia de la cual tanto yo como el doctor Guajardo estamos tremendamente satisfechos. Por eso hoy viajamos este domingo a un congreso a exponer en España este trabajo, porque es una revolución para la psicoterapia y para la intervención con los pacientes. ¿Ya? Gracias, Rodrigo, por tu pregunta y por permitirme un poco abrir. No sé si te queda más inquietud, muchas te deben quedar, sin duda, pero preguntarte si con lo que la introducción que te hice, hay algo en que queda en ti distinto, una mirada distinta. Es muy interesante, muy amable, muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Bien, ¿hay más inquietudes, más preguntas? Diana, no sé si Rodrigo hizo la pregunta. Me pareció que Sergio la había hecho. Me puedo haber equivocado. Rodrigo, Sí, ¿eres tú el que tiene una pregunta? él habilitó el Eh, micrófono. Digo, Buenas tardes, buenas noches. Sí, era Sergio, soy Rodrigo. Ah, perdón, Rodrigo, perdón, perdón. Bueno, primero que todo agradecer el tremendo conocimiento que nos están brindando y esta introducción que más que una introducción es una inmersión, por lo menos así la siento en este momento como tal. En base a aquello, y creo que de alguna forma me responde ya la pregunta. Quería preguntar sobre cómo están integrando hoy la OSP en este enfoque por racionalista, epigenético, por Ah, denominarlo. Lo pregunto pensando en Guidano como el núcleo, pero considerando los matices posteriores de Balbi y Archero respecto de identidad, de desarrollo, cuerpo, intersubjetividad. Y en base a aquello, la pregunta específica sería si la OSP sigue siendo el eje clínico del caso, se reformula de alguna mirada más dinámica del desarrollo y del sistema nervioso central. sí, yo te diría que la OSP, de hecho, está invitado Juan Balbi a, a este postítulo, ¿ya? Porque han ido cambiando ciertas cosas. Ya no nos olvidemos que Buidano muere antes de poder terminar todo su trabajo. Ya él no concluye. Y ahí nace Archiero, nace Juan Balbi, ¿no es cierto?, en Italia, quienes de alguna manera toman ya la línea posracionalista que yo diría que Buidano abrió la puerta hacia el sendero de la epigénesis. ¿Ya? No la concluyó, pero la abrió. ¿Ya? Y hoy día la OSP no es una categorización diagnóstica, ¿ya? Sino que es más bien una línea observacional para el clínico, pero no diagnóstica, ¿ya? Gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Muchas gracias a usted. Bien, no sé si van quedando más inquietudes o preguntas. Parece que no tenemos más. perdón, estaba silenciado. S- Sí, Sí, no estaba, tenemos más preguntas en realidad. ¿Mm? sí, estaba leyendo el chat, muchos agradecimientos. Brindémosle aplausos virtuales a los tremendos docentes que nos acaban de deleitar con su conocimiento en esta bella tarde. Están llegando corazones y aplausos virtuales, agradecimientos. Muy bien. Así es, entonces damos por finalizado el momento de las preguntas. Profesores, voy a dejar hasta acá la grabación, pero
les quiero dar unos minutos para que ustedes, unas palabras finales para que cerremos el video de la mejor forma. Bien, yo, Señora Freck. yo solamente decir que de verdad los invito a formar parte de este postítulo que abre la puerta no solo al conocimiento de lo que es el postítulo, sino que es una invitación a la investigación, ¿ya? Y la investigación no requiere de grandes recursos. La investigación nace del trabajo día a día que hacemos los clínicos y todos los que trabajamos en salud. Creo que hoy día una investigación no es tratar de pedir fondos ni juntar fondos. Empiecen a aplicarlo en sus pacientes, empiecen a compartir las experiencias, nuestros correos, nuestros teléfonos van a estar siempre abiertos y podemos compartir los trabajos clínicos que van haciendo. Así que esta puerta queda abierta con esta gran invitación. Muchas gracias por haber estado hoy día. Yo Humberto, quisiera, yo quisiera decir también que muchas gracias a todos los que nos han dado la posibilidad de compartir este webinar con ustedes. La verdad es que hemos tratado de hacerlo como muchas veces con Diana, que nuestros conocimientos van surgiendo de conversaciones que tenemos y de cambios de ideas, y vamos muchas veces haciéndonos preguntas y tratando de pillarnos el uno al otro para poder ir avanzando y para poder ir logrando entender cada uno de los procesos que hemos ido viviendo. Porque tal como ustedes han dicho, nosotros partimos prácticamente con el conductismo en una etapa y después fuimos evolucionando por distintos modelos, eh, y hemos vivido, digamos, estas últimas etapas maravillándonos de los cambios y el cambio de sentido que puede tener la psicoterapia. Por lo tanto, yo les agradezco la posibilidad de haber compartido con ustedes y esperamos poder vernos prontamente con aquellos que hagan el postítulo. Muy bien, gracias. Muchas gracias.